El sonido era sordo, casi imperceptible, como si la noche susurrara secretos que nadie más debía escuchar. Daniel abrió los ojos de golpe, empapado en sudor, con el pecho agitado. Había soñado con un fuego, no, con una piel que ardía, con una respiración cerca del cuello, pero al despertar, esa sensación no se desvanecía, todo lo contrario, se intensificaba. Porque no era un sueño lo que lo mantenía así, era algo más, algo que, sin saber cómo, ya había comenzado a consumirlo desde dentro. Todo empezó 3 días antes, cuando papá fue ingresado de urgencia en el hospital de Salamanca para una operación de corazón. Marta, su esposa desde hacía 5 años, y 20 años menor, me llamó para pedirme ayuda. Solo serán unos días, me dijo. No quiero quedarme sola en casa. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, ella era amable, siempre con palabras suaves, pero distante. Yo la veía como la mujer que había reemplazado a mi madre en la vida de papá. Llegué con una mochila y la incertidumbre colgando de los hombros. Marta me recibió con su típica sonrisa serena, vistiendo una blusa blanca que dejaba entrever el contorno preciso de sus clavículas. Olía a jazmín fresco. Esa fragancia que, días después, se quedaría en mi almohada. Los primeros días fueron tranquilos. Marta cocinaba, ponía música baja en el salón, me ofrecía vino en la cena. A veces hablábamos de papá, otras veces solo nos mirábamos en silencio mientras las luces de la ciudad parpadeaban detrás de las ventanas. Una tarde, después de cenar, me pidió ayuda para alcanzar una caja de copas en el armario más alto. Me subí a una silla y al bajar, tropecé ligeramente. Marta extendió los brazos para sostenerme. Fue un gesto breve, torpe incluso, pero en ese segundo sus manos rozaron mi cintura y no se apartaron de inmediato. Nos miramos. No dijimos nada, yo sentí que algo se había roto, o activado. Aquella noche no pude dormir. La imagen de su cuerpo bajo la blusa, el roce involuntario, su perfume en mi camiseta, todo me quemaba. Al día siguiente, el agua caliente de la ducha no logró calmar la tensión. Bajé a desayunar y la encontré en el salón haciendo yoga. Su cuerpo se arqueaba con una elasticidad que no parecía humana. Llevaba un conjunto ajustado color marfil, cada movimiento dibujaba una línea, cada respiración marcaba un ritmo. Me quedé en el marco de la puerta más tiempo del que debía. Ella, sin voltearse, dijo con voz suave: «Buenos días, Dani. ¿Dormiste bien?». Tuve que tragar saliva antes de responder. Esa mañana, el desayuno fue silencioso, pero cargado. Cada sorbo de café parecía decir más de lo que nuestras bocas se atrevían a pronunciar, y entonces lo supe. Lo que sentí al verla la primera vez, no era rechazo, era peligro, uno que yo mismo no sabía si quería evitar. El viernes por la tarde, después de almorzar, Marta me pidió que la acompañara al supermercado. Solo son algunas cosas, dijo. En realidad, no era necesario. Había suficiente comida en casa, pero acepté. Cualquier excusa para prolongar esa burbuja extraña que se estaba formando entre nosotros me parecía válida. El camino fue silencioso. En el coche, ella manejaba con una mano sobre el volante y otra reposando en su muslo desnudo, apenas cubierto por una falda de lino. Mis ojos se desviaban, traicionándome. Pero ella no parecía incómoda, al contrario, cada tanto giraba el rostro, sonriendo con una dulzura que parecía saber exactamente lo que provocaba. Al regresar, empezó a llover. Marta dejó las bolsas en la encimera y me miró. «¿Te apetece un vino? Tengo uno muy bueno escondido». No supe decir que no. Y en cuestión de minutos, ya estábamos en el sofá, con copas en mano y las gotas golpeando los cristales. La conversación fluía más fácil ahora. Hablamos de todo y de nada, de libros, de sueños, de la vida antes de papá. Hasta que de pronto dijo: «Tienes unos ojos muy parecidos a los de él, pero más intensos». No supe si agradecer o temblar. «¿Y tú?». Me atreví. «Siempre fuiste así de directa». Marta rió, una risa baja, contenida, casi ronca. «No, solo cuando me siento segura, o deseada». El silencio se volvió espeso. Mi copa estaba vacía. Ella la llenó de nuevo, con sus dedos rozando los míos con una lentitud calculada. La lluvia seguía, como un telón de fondo necesario. Y entonces ocurrió. Se inclinó hacia mí, como para decir algo, pero sus labios no buscaron mis oídos, buscaron los míos.
Fue un beso lento, cálido, intenso. Como si todo lo que habíamos callado en esos días se derramara de golpe entre nuestros labios. Sus manos, suaves y firmes, se deslizaron hasta mi nuca, y yo sentí mi cuerpo arder. Su lengua danzaba con la mía, y su aliento sabía a vino, a deseo, a peligro. Cuando sus labios se separaron de los míos, me miró fijamente. No digas nada, Dani, solo, déjate sentir. Se puso de pie y caminó hacia el pasillo. Cada paso suyo era una invitación muda. Yo me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón latiendo en mis oídos, y la seguí. La habitación de invitados, la mía, estaba abierta, pero ella no entró allí. Entró en la suya. La puerta quedó entreabierta, lo suficiente para ver la silueta de su vestido caer al suelo como una promesa. La camisa me pesaba. El cuerpo me ardía, y cuando crucé esa puerta, lo supe, ya no había vuelta atrás. Nos fundimos sin palabras, solo con piel y respiración. Sus dedos me guiaron, sus piernas me abrazaron, y yo, como un náufrago, me perdí en su cuerpo, en su aroma, en su gemido contenido. Esa noche dormí poco. El amanecer me encontró sentado al borde de la cama, viendo cómo Marta dormía desnuda, enredada entre las sábanas que aún olían a nosotros. Papá saldría del hospital el lunes. Solo quedaba el fin de semana, pero dentro de mí, sentía que nada, ni siquiera el regreso de él, lograría apagar lo que ya habíamos encendido. El sábado amaneció con un sol tímido y una casa en silencio. Marta aún dormía cuando salí de su habitación. Caminé despacio por el pasillo, con la camisa arrugada y el corazón latiendo fuerte, como si cada paso pudiera delatar lo que habíamos hecho. Me encerré en el baño y dejé correr el agua de la ducha. Cerré los ojos mientras el vapor subía. Aún sentía el sabor de su piel en mi boca, las marcas de sus uñas en mi espalda, su voz temblando contra mi oído mientras me susurraba, «Más, Dani, más». ¿Qué habíamos hecho? Cuando bajé a la cocina, Marta ya estaba allí. Vestía una bata de lino ligera, atada con descuido, dejando entrever parte de su muslo y una curva tímida de su escote. Su cabello recogido con desorden y la taza de café en la mano la hacían parecer más peligrosa que nunca. «Buenos días», dijo con una sonrisa traviesa. «Pensé que te habías escapado». Solo necesitaba respirar un poco, respondí, intentando sonar normal. Ella se acercó, puso su taza sobre la encimera, y sin decir más, deslizó sus brazos por mi cintura. «Si quieres irte, puedes hacerlo. Pero si te quedas, no prometo dejarte en paz». La besé, con rabia. Con hambre, con esa mezcla de deseo y culpa que ya no sabía cómo controlar. La subí a la encimera, y allí mismo volvimos a arder, entre cucharas de madera y cáscaras de fruta, mientras el sol de media mañana nos dibujaba sombras sobre la piel. Después de comer, y sin decir mucho, ella propuso que fuéramos a caminar por el parque. Acepté. Quizá porque necesitaba poner los pies en la tierra. Pero caminar junto a Marta, viendo cómo la miraban los hombres, cómo su risa iluminaba la calle, no ayudaba. Me sentía como un ladrón, pero uno orgulloso de su botín. En la tarde, mientras ella tomaba una siesta, me senté en la terraza a revisar fotos viejas de mi padre en el móvil. Lo vi joven, fuerte, con una sonrisa sincera, abrazando a Marta en una boda, en una playa, en el jardín de esta misma casa, y una punzada me atravesó. ¿Qué estaba haciendo? Pero justo cuando ese pensamiento germinaba, Marta apareció en la puerta de la terraza, envuelta solo en una sábana, con el cabello suelto y los labios aún hinchados de nuestra última locura. «¿Vienes?», asentí. Como si no pudiera negarme, como si mis pies ya no obedecieran a la razón. Esa noche no cenamos. Solo nos devoramos. Cada rincón de la casa fue testigo mudo de nuestras manos, nuestras bocas, nuestras voces contenidas. En el sofá, contra la pared del pasillo, en la ducha, bajo la mesa. Como si el tiempo se acabara y quisiéramos grabar en nuestros cuerpos la certeza de que ocurrió. Y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, exhaustos, abrazados en su cama, Marta me acarició el pecho con la yema de los dedos y dijo: «Fernando regresa mañana en la tarde, esta es nuestra última noche». No respondí, solo la abracé más fuerte, como si así pudiera evitar que el amanecer llegara. El domingo amaneció con un silencio distinto, no era la calma después del deseo, era otra cosa.
Una especie de pausa tensa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de romperse. Marta ya no sonreía como el día anterior, caminaba por la casa recogiendo cosas, organizando el salón, encendiendo velas aromáticas como si nada hubiera pasado, como si las sábanas que aún olían a mí no estuvieran apiladas en la cesta de ropa sucia. Yo la observaba desde la escalera, cada movimiento suyo era una despedida. ¿A qué hora llega papá?, pregunté, con voz baja. Dijo que sobre las 6. Vendrá en taxi, respondió sin mirarme, mientras pasaba un paño sobre la mesa de cristal. Me acerqué. Quise abrazarla, decirle algo, cualquier cosa. Pero ella se giró de golpe y me puso un dedo en los labios. No lo compliquemos más, Dani. Lo que pasó, pasó. Fue hermoso, fue nuestro, pero tiene que quedarse aquí. Sus ojos estaban húmedos, aunque su voz era firme. No dije nada, solo asentí, como quien acepta una sentencia. Pasamos el resto del día casi sin hablarnos, comimos sin hambre, viendo un programa absurdo en la televisión. Marta se cambiaba de ropa cada 2 horas. Probaba perfumes, se miraba al espejo con una inseguridad que nunca le había visto. Supuse que quería borrar cualquier huella mía de su piel. A las 5, ella subió a ducharse. Yo me quedé en la terraza, mirando el cielo anaranjado de la tarde, con el corazón haciendo nudos imposibles. A las 6 en punto, escuchamos el timbre. Marta bajó las escaleras con un vestido azul claro y el cabello aún húmedo. Abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Fernando entró apoyado en un bastón, más delgado, pero con esa voz cálida de siempre. «Mi chico», exclamó al verme. «Gracias por estar aquí». Me abrazó con fuerza, y sentí que me encogía. Marta lo ayudó a sentarse, le sirvió agua, le preguntó por los medicamentos. Parecía una enfermera dedicada, amorosa, y yo, solo podía mirar sus manos. Esas mismas que anoche me arañaron la espalda. Esa noche, durante la cena, Fernando hablaba animado, contando anécdotas del hospital, riendo. Yo fingía escuchar, pero cada bocado me sabía a culpa. Cada mirada de Marta evitaba la mía con una precisión quirúrgica. Al final, papá se fue a dormir temprano. Estaba cansado. Marta recogía la mesa cuando nuestras manos se rozaron al tomar un vaso. No nos miramos, no hicimos gesto alguno. Pero ese roce fue suficiente para que el pecho me ardiera de nuevo. Subí a mi habitación, me tumbé boca arriba, en silencio, y entonces, debajo de la puerta, vi deslizarse algo, un pequeño papel doblado. Lo abrí, solo decía una dirección, y una frase. Por si alguna vez no puedes dormir, era su letra. No dormí esa noche, y tampoco quise cerrar los ojos. Pasaron 3 semanas desde que volví a mi piso en Salamanca. La vida retomó su ritmo. Clases, café, trabajos a medias, amigos que no sabían nada, pero dentro de mí, todo seguía detenido en aquella casa de losas frías y velas de vainilla. Intenté olvidarla, de verdad, eliminé su número, borré las fotos que accidentalmente había tomado en la terraza, incluso guardé el papel con su dirección en un cajón al fondo del escritorio. Pero cada vez que la noche caía y el silencio se volvía espeso, su voz me regresaba, su piel, su olor, sus palabras. Marta no era solo una mujer, era una herida abierta en mitad de mis costillas. Una madrugada, incapaz de dormir, me levanté. Busqué el papel sin pensar. Lo abrí, y sin vestirme del todo, salí a la calle con el abrigo puesto sobre una camiseta, los cordones desatados y el corazón latiéndome en las sienes. Tomé el último autobús nocturno. En el asiento vacío junto a mí, imaginé su mano entrelazada con la mía. Cuando bajé frente al edificio, ya no me importaba el reloj ni la hora. Subí las escaleras de 2 en 2. Toqué la puerta, nada, toqué de nuevo. Y entonces se abrió. Marta estaba allí, descalza, con un suéter largo y el cabello suelto. Me miró sin decir palabra, como si supiera que vendría, como si lo hubiera estado esperando desde la noche en que me entregó aquel papel. Pasa, no hablamos, no preguntamos. Nos besamos con rabia, con necesidad. Su cuerpo seguía siendo un mapa que conocía de memoria, pero que me urgía volver a explorar. Cada curva, cada luna invisible, cada rincón escondido. Todo era suyo, todo era mío.
Me deslicé sobre su piel como quien se rinde ante la tormenta. Ella me guió, como siempre. Sus uñas se aferraron a mi espalda, su aliento me quemó el cuello. El colchón crujía bajo nuestros cuerpos, testigo ciego de una locura compartida. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo la oscuridad, el calor, el gemido ahogado contra mi boca, y su voz susurrando mi nombre entre jadeos rotos. Dani, Dani. Cuando el amanecer nos encontró desnudos, entre sábanas revueltas, supe que ya no había retorno. Que aquello no era un error pasajero, ni una aventura. Era algo más hondo, más cruel, más verdadero. Marta se sentó en el borde de la cama, fumando en silencio. Fernando sospecha algo, dijo de pronto. Me lo dejó caer anoche. Algo como, no sé por qué, pero desde que Dani vino, ya no sonríes igual. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, me reí. Pero no quiero seguir así, no quiero que esto nos consuma, ni a ti ni a mí. La miré. Quise decirle que lo dejaría todo, que no me importaba el escándalo ni el juicio, que la amaba. Pero ella negó con la cabeza antes de que hablara. No digas nada, solo, quédate esta noche. Y así lo hice. Dormimos abrazados, como dos fugitivos de un mundo que no entendía nada. Cuando desperté, ella ya no estaba en la cama. En su lugar, un sobre, dentro, una nota breve. Me voy unos días. No me busques, pero no te olvides de mí. Y no lo hice. Nunca lo hice. Si alguna vez has vivido algo parecido, si sabes lo que es amar lo prohibido, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando relatos donde el deseo y el silencio se confunden, suscríbete al canal Relatos de Infidelidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima historia.